El primero de Timoteo capítulo 1 dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia y misericordia y paz de nuestro Padre y de Cristo nuestro Señor. Bueno, estos versículos ya vimos al inicio. Si se acuerdan quién era Pablo. Aquí en esta carta vamos a ver algunos personajes. Sí, los primeros personajes es el apóstol Pablo. El segundo personaje, ¿a quién fue enviado la carta? A su discípulo llamado Timoteo. Timoteo tenía que enseñar ¿a quién? A la iglesia de Éfeso. Él está ahí en la ciudad de Éfeso. Y un cuarto personaje, las malas enseñanzas y los falsos maestros. Es interesante que todas las cartas del apóstol Pablo siempre inician con un agradecimiento. Dice, paz y gracias de nuestro Padre, y agradece. Pero aquí hay algo sorprendente. Pablo no inicia la carta como regularmente se inicia una carta, con agradecimiento. Simplemente va al punto, y comienza diciendo, Pablo, apóstol de Jesucristo. ¿Por qué comienza diciendo Pablo, apóstol de Jesucristo? Por mandato de Dios, por una sola razón. En otras cartas él se llama a sí mismo no como apóstol, sino como siervo de Jesucristo. Pero en esta carta es necesario llamarse apóstol por un motivo. La iglesia de Éfeso estaba negando su apostolado. La iglesia de Éfeso estaba en rebeldía. La iglesia de Éfeso no quería admitir la autoridad del apóstol Pablo. Había falsos maestros y que estaban queriéndole a él corregir, que estaban en rebeldía. Entonces el apóstol primero envía la carta diciendo que él es un enviado del Señor Jesús. Solo los apóstoles de Jesucristo tenían la autoridad para corregir, para decir esto. Y Timoteo, su hijo, Timoteo no fue pastor en la iglesia de Éfeso. Timoteo fue un delegado, y como delegado del apóstol Pablo, era delegado directo del Señor Jesucristo. Él sí podía ir, poner ancianos y quitar ancianos, porque él era un delegado ¿de quién? Del apóstol y del Señor Jesucristo. Entonces el apóstol comienza su carta diciéndose que él es apóstol. Hoy, hermanos, ya no hay apóstoles. Si existieran apóstoles, tuvieran toda la autoridad de decir, a ver, tú te vas anciano, pastor, tú no, tú sí, porque tenían la revelación directa del Señor. Pablo mismo se llama el último de los apóstoles. No hay apóstoles, y si hay apóstoles, son falsos apóstoles. Ahora Timoteo estaba encargado. ¿Y por qué le dice a mi hijo Timoteo? Por una razón. Si ni siquiera al apóstol Pablo le querían poner atención, peor le iban a poner a su discípulo. Entonces el apóstol tiene que escribir que a quien envía es un hijo de él, no físicamente, sino casi un hijo. O sea que todo lo que diga Timoteo era como que le dijera el apóstol Pablo. Pero hay una razón, mi querido hermano, por qué el apóstol Pablo así va directamente al grano, sin agradecimiento, sin irse por las ramas. De una da el inicio y va directo al grano. Por una razón: había falsas enseñanzas en la iglesia. Había falsos maestros. Y si hay falsos maestros y falsas enseñanzas, el apóstol no se anda con rodeos. Va directamente al grano. ¿Se acuerdan cuáles eran los 3 propósitos de que Pablo escribió la carta? Hay 3 propósitos por el cual se escribió Timoteo. 1, las falsas enseñanzas. Ese era el primer propósito. 2, hacer que las iglesias se comiencen a organizar. ¿Por qué? Bueno, antes no había una organización así como vemos hoy la iglesia organizada. Se reunían en las casas, se reunían en lugares así nomás, en ciudades. Cada quien enseñaba lo que le nacía de corazón, pero eso surgió un gran problema. Comenzaron a enseñar cosas que no se debe. Especialmente vemos que hubo un grupo de ancianos judíos y un grupo de gnósticos que comenzaban a engañar a las mujeres, especialmente.
Y en las casas donde enseñaban, estaban enseñando en contra de lo que el apóstol enseñaba. Entonces el apóstol urge que la iglesia no se vuelva una jerarquía, sino que la iglesia se comience a organizar. Que ya nadie vaya como quiera, se comporte como quiera, sino que ahora la iglesia tenga un orden, pero un orden sano, ¿no es cierto? Y el tercer propósito dice, vamos a ver el tercer propósito que nos incluye vuelta a nosotros, a toda la iglesia, en 1 Timoteo 3, 15. Este es el tercer propósito de Timoteo al escribir la carta. Dice así: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Eso significa, dice el apóstol Pablo, yo te escribo esto, Timoteo, por si acaso no llego. Toda la iglesia sepa cómo debe vivir y comportarse en la iglesia de Cristo. Es necesario también aprender eso. Entonces vamos con nuestra enseñanza de esta mañana. La advertencia de Pablo hacia Timoteo contra las falsas enseñanzas. Vamos a dar lectura. 1 Timoteo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Qué estaban haciendo? Enseñando. Ni presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores en la ley, sin entender ni de lo que hablan ni de lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena y uno lo usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para el impío y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas o homosexuales, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios, bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces aquí estamos viendo el apóstol Pablo enviando esta carta y diciéndole, el centro se encuentra en el versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. ¿Para qué? ¿Para qué dice? ¿Para qué? Para que mandases algunos que no enseñen falsa doctrina. Pero no solo no enseñen falsa doctrina, sino también le manda otra cosa. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables. Amén, mis queridos hermanos. La iglesia de Éfeso. Bueno, la iglesia de Éfeso, mis queridos hermanos, era una ciudad. ¿Sí? ¿Se han visto que en la Biblia no dice la iglesia Columna de Verdad, la iglesia Bautista, la iglesia Esperanza Eterna, la iglesia Ágape? No. En la Biblia solo vemos la iglesia de Éfeso, que está en Éfeso. Eso significa que aquí en Puyo se debería llamar solo la iglesia de Cristo del Puyo, nada más, sin nombres, simplemente la iglesia de Cristo que está en el Puyo, la iglesia de Cristo que está en Baños, la iglesia de Cristo que está en Mera, en Los Ángeles, lo que sea. Pero a veces nosotros cogemos a las iglesias y le damos poder. Una vez un hermano me decía, hermano, ¿qué dice? He cambiado el nombre de la iglesia. ¿Qué tal le suena este nombre? Dice, Iglesia Poderoso, Poder del Señor. Digo, está bien, hermano. La otra semana que me encontré, dice, hermano, como que no me gustó ese nombre, he cambiado. Digo, ¿qué hermano? Digo, ¿qué es eso de andar cambiando el nombre de la iglesia? El nombre de la iglesia es una, es la iglesia de Cristo, que está en algún lugar. Bueno, por cuestiones civiles y por cuestiones que tienen que ver con leyes del Estado, necesitamos ponernos un nombre, eso sí. Pero más allá, donde quiera que vayan ustedes, ¿a qué iglesia asiste? A la iglesia de Cristo que está en el Simón Bolívar. Amén.
Así debe ser la iglesia. Así, imagínense que las iglesias quitaran sus letreros y simplemente dijera Iglesia de Cristo. ¿Sí? Entonces el apóstol Pablo manda esta carta a la iglesia de Éfeso. Éfeso era una ciudad, era una región, se encuentra en el Asia, ¿sí? Lo que hoy sería llamado Turquía. ¿Sí? ¿Han escuchado ese nombre? Bueno, por esos ámbitos musulmanes y asiáticos quedaba la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. Sí, hay muchas declaraciones. Él también levantó ancianos en la iglesia de Éfeso en Hechos 20. Él levantó líderes ahí. Fue fundada por el apóstol Pablo. Tenía varias iglesias, células, varios lugares que se reunían en las casas. No solo eso, Éfeso era la capital antigua del imperio en ese momento. Lo que hoy sería, nosotros llamáramos aquí Quito, Guayaquil, allá era Éfeso. Ahí se movía el tráfico comercial, el tráfico de conocimiento. Ahí está el templo a la diosa Artemisa. Era una ciudad, Las Vegas actuales del mundo. El apóstol Pablo en ese medio funda una iglesia y prepara a los maestros y prepara ancianos, pero les dio una profecía. Dice, a los ancianos antes de irse, les digo que vendrán un tiempo donde que se levantarán falsos maestros entre ustedes mismos e enseñarán falsas doctrinas. ¿Y sabe qué? Se cumplió la profecía. El apóstol Pablo, después de ir viajando a varias ciudades, se entera que en Éfeso habían maestros que estaban ya enseñando falsas enseñanzas. Por tanto, nuestra enseñanza de hoy será primero descubrir quiénes eran esos falsos maestros. Que el apóstol dice, mándales a callar. ¿Cómo se debe hacerles a los falsos maestros? A callar. ¿Sí? Pero, ¿quiénes eran esos falsos maestros? Primero debemos entender que los falsos maestros que habían ahí eran de la propia iglesia. ¿Sí? Oh, ¿de dónde han sido? Hay falsos maestros del propio movimiento evangelístico. Ahora, ¿por qué decimos que eran de la propia iglesia? Porque dice que eran maestros de la ley y solo los ancianos podían enseñar. Entonces, eran maestros de la ley. También dice la epístola de que la epístola manda a esos falsos maestros, les manda requisitos para los ancianos. Una manera de contrarrestar a los ancianos fue ponerles requisitos morales. También podemos ver que esa iglesia los falsos maestros provenían no solo de la iglesia, también había fuera de la iglesia, pero era de la iglesia porque el apóstol Pablo también mandó a excomulgar a dos cabecillas de un grupo, ¿sí? Habían dos hermanos de la iglesia que estaban enseñando cosas que no están de acuerdo al evangelio y el apóstol Pablo les mandó a expulsar. Ahora pregunto, ¿un pastor puede expulsar a alguien que está enseñando algo mal? No, mi hermano. Junto con la iglesia se debe analizar con los ancianos y ver, ¿pero por qué el apóstol lo hizo? ¿Por qué Timoteo lo hizo? Por una razón, él era un apóstol. Él tenía la autoridad. Hoy a los pastores no se les manda ¿a qué? A dominar la iglesia ni de expulsar a nadie, a menos que se hable entre 2 testigos, 3 testigos, se le cuente la iglesia, ahí sí, entonces junto con los ancianos y la iglesia, se le puede decir a alguien que sigue persistiendo en el pecado, por favor, su entrada a la iglesia está prohibida, por favor. Wow, ¿sí sabían eso? ¿Se puede hacer? Entonces el apóstol Pablo va en contra de esos falsos maestros. ¿Por qué es interesante? Usted dirá, mi hermano, ¿por qué está enseñando eso? Porque a través de la historia, los falsos maestros fueron los que hicieron daño a la iglesia. ¿Por qué existen tantas iglesias? ¿Por qué existen tanta doctrina? La gente sabe decir, ¿a qué iglesia voy, hermano? Todos enseñan diferente, todos piensan una cosa, el otro piensa otra cosa. Y el motivo fue por esto, por las falsas enseñanzas y por los falsos maestros. Hermano, hay hermanos en Cristo que andan viendo al diablo en todo.
Ven al diablo en Peppa Pig, ven al diablo en la Coca-Cola, ven al diablo, esta canción es del diablo, dicen Dragon Ball es del diablo, tu forma como te vistes es del diablo, ven al diablo en todo. Pero ¿sabe dónde no pueden ver al diablo? En sus falsos maestros. Se para el apóstol delante de la iglesia, soy el apóstol Juan Domingo, y el Señor me ha dicho ayer me dijo el Señor, y estaba hablando con él y me dijo que de repente debes ofrendar más porque te está necesitando. Y todos, amén, amén. Ven al diablo en todo menos en sus falsos maestros. Aquí en Puyo también hay falsas enseñanzas, mi querido hermano. Y es necesario aprender quiénes son esos falsos maestros para que no vengan a engañarles. Los falsos maestros, ¿saben qué son lo grave de los falsos maestros? Es que son falsos. Pero también una cosa, que son maestros. No solo dice falsos, sino dice falsos maestros. Significa que son ¿qué? Expertos. Engaña. ¿Han visto esos vendedores expertos que no sabes si comprarle porque sabes, tienes una duda que muy bonito te habla, que parece cierto, pero tienes una, así son. Es más, yo a veces cuando escucho la televisión sobre Enlace y otros canales, yo me quedo impactado con la forma de predicar, con la forma de exponer. Son maestros, hermano. Si alguien estuviera aquí, y lo peor es que ellos dicen, vamos a ministrar, le ponen música de fondo, y por ahí, así no crean ustedes, contratan dentro de la iglesia algún grupo para que ellos sean los bulliciosos, y todos también, amén, amén, amén. Es necesario descubrir quiénes son esos falsos maestros. Primero, los falsos maestros. Anote, por favor. Los primeros falsos maestros que vemos ahí, de acuerdo a la carta de Timoteo, es que dice que se creen maestros de la ley. ¿Quiénes eran los maestros disque de la ley? Los maestros de la ley eran judíos. Eran judíos que se habían convertido al cristianismo. ¿Quiénes eran los judíos? Los judíos eran los descendientes de Abraham que guardaban la ley de Moisés. Sí, guardaban la ley de Moisés, tal como era. Pero de repente el apóstol Pablo llega con la gracia y ellos creen que ahora el Señor Jesús ha descendido. Y sí, se convierten a cristianos, pero siguen guardando la ley. Los judíos eran un grupo de convertidos al cristiano que enseñaban que todavía había que seguir guardando la ley para salvación. Entonces ellos sí creían que Jesús nos salva, pero decían y estaban enseñando que también deben guardar la ley de Moisés, cuando ya en Hechos 15 se dijo que a los que no son judíos no se guarde la ley de Moisés, simplemente crean en el Señor Jesucristo. Es más, ellos ponían un énfasis, no solo te predicaban de Cristo, sino también decían que debes guardar la salvación, que debes circuncidarte, que debes guardar el sábado, que debes cumplir la ley. ¿No les sale conocido algún grupito por ahí llamado cristiano que dice creer en Cristo, pero tratan de guardar el sábado? Que te dicen que tienes que amar a Dios y te enseñan los 10 mandamientos, te enseñan la salvación, pero siempre andan con que debes guardar el sábado, que debes guardar el sábado y que debes guardar el sábado, que el domingo es el día, se celebraba al sol, cuando no entienden que los primeros judíos celebraban el domingo a Cristo. ¿Sabe qué? Esos hermanos, ni siquiera llamémosles hermanos, no sé, se llamaban los adventistas. Que si usted conoce un adventista es una persona que sabe de Cristo, sabe de Biblia, pero al igual que estos maestros tratan de imponer que todavía se sigue guardando la ley. No comen chancho, ¿sí? No comen nada de esas cosas del Antiguo Testamento. Pero lo más interesante de ellos es que, como dice el apóstol Pablo, tratan y pretenden hablar de la ley, pero ni siquiera de eso entienden. Ahora, si ellos quieren guardar toda la ley, hay muchas cosas que deberían guardar. Dice la palabra del Señor, cuando una mujer entra en su periodo menstrual, el esposo deberá dejarla fuera de casa.
No hacen eso. Hay otras leyes más, deben usar velo, hay más de 600 leyes sobre eso. Ahora, pero el apóstol Pablo dice en su carta que la ley no es mala, porque ¿la ley de quién viene? De Dios. La ley es buena, y fue buena para un pueblo, para un tiempo determinado. Pero ahora ya vino Jesucristo. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, no es que la ley ya no sirvió, sino que ahora Él la cumplió, y nosotros, ahora solo por la fe en Cristo, podemos estar delante de la presencia de Dios. También estos maestros judaizantes trataban de decir que deben guardar ciertas fiestas, o sea, deben hacer la fiesta de la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las primicias, y lamentablemente hay ciertas iglesias que todavía siguen practicando estas cosas. Y lo más sorprendente que estas iglesias practican estas cosas y se creen que mientras más se parecen a los judíos, más pueblo de Dios son, cuando el apóstol dice no, ya el pueblo judío quedó a un lado. O sea, a fiesta de la primicia, obligan a dar el diezmo, hoy es voluntario. También perseveraban en cosas e imponían. Entonces el apóstol Pablo manda a callar a esas personas. El otro grupo de falsos maestros eran los antinomianos. ¿Qué dice esto? El apóstol Pablo en su carta a Timoteo dice también el 8: pero sabemos que la ley es buena si se usa legítimamente. ¿Qué significa? Había vuelta un cierto grupo de cristianos que, no eran judíos, sino estos ya eran gentiles. Como los gentiles no tenían nada que ver con los judíos, dijeron: muy bien, no guardemos la ley. Somos salvos por gracia. Pero ¿sabe qué? Comenzaban a hacer lo que quiera. Como decían que somos salvos por gracia, que el Señor nos perdona, pecaban. Y decían: la gracia del Señor nos salvará. Estos eran libertinos. Y también hay ciertos maestros hoy en la actualidad, en especial en la tele, que sí, que el Señor quiere bendecirte, que el Señor quiere prosperarte, y te hacen ver tan bonito que simplemente haz esta oración conmigo. Y tú que estás viéndome de la tele, dicen ahí, tú que tienes problemas de salud, ora conmigo y di: Señor, confieso, y comienzan nomás, así tan sencillo. Entonces hubo un cierto grupo de maestros también que estaban haciendo de la gracia un libertinaje. O sea, hoy día no voy al domingo, el otro día iré, igual el Señor me perdona. Otros también decían, como dicen: hermano, yo no voy al culto de oración, pero como el apóstol Pablo estoy en espíritu. Ahí desde mi casa estoy con ustedes. No, venga en cuerpo ya, no solo en espíritu. Hay otras personas que dicen: Jesús no es religión, es comunión con Dios. Entonces no quieren venir a la iglesia, no quieren asistir a las reuniones, no quieren cantar, no quieren participar de la cena. Y se volvieron libertinajes. Y hubo un tercer grupo llamado los gnósticos. ¿Sí conocen? ¿Se han escuchado de ese grupo? Los gnósticos, aquí en el Puyo también hay reuniones de gnosis. Sí, hay un grupo sobre eso. Los gnósticos era un grupo de personas que habían conocido del Evangelio, pero los gnósticos creían que todo lo material es inmundo. O sea, que tu cuerpo es inmundo, es malo, todo es malo, solo dentro del espíritu está lo correcto. Hay algunos gnósticos que saludan apegándose con el pecho porque dicen que el verdadero saludo va de lo interior, ¿sí? Del fondo del corazón. Entonces, y no solo eso, los gnósticos también creían que Dios, como creían que el cuerpo humano es malo, creían que Jesucristo no había venido en carne. Negaban que Jesucristo había venido en carne. Eso es grave, mi querido hermano. También como todos unos disque espiritualistas, estos hermanos todo lo hacían, decían que el verdadero conocimiento
no se da leyendo. El verdadero conocimiento es como una forma ancestral de conectarte en tu mente telepáticamente o con un ser divino, y que Él te va a dar un conocimiento superior. ¿Y sabe qué? Así hay algunos hermanos, dizque cristianos, que andan que Dios me dijo. A mí me sabe sorprender cuando Cash Luna sabe en sus prédicas decir, y el Señor me dijo, haz esto. Pero yo le dije al Señor, y bien dijo el pastor Augustus, si quieres oír la voz de Dios, lee la palabra del Señor. Ahí está su voz de Dios. Entonces esos hermanos son medios espirituales, o sea, tú les ves como que todo es medio como sobrenatural, todo sobrenatural, todo. Y así también habían hermanos que andaban diciendo que el verdadero conocimiento no se da en las escrituras, que el verdadero conocimiento se da ¿dónde? En la conexión divina con Dios. Es más, hay algunos hermanos que dijeron, hermano, ya deje de leer la Biblia y permita que el Espíritu Santo le hable. Hay otros hermanos que no les importa lo que dice la Biblia, sino lo que sienten. No, hermano, yo estuve orando y el Señor puso en mi corazón. ¿Quién sabe si es el diablo? Lo importante es lo que dice la Biblia. Estos eran unos hermanos disque espirituales. Todo es espiritual para ellos. Todo era espiritual. Y no se basan en la Biblia. Todo es emocional. También, como ellos creían que el cuerpo es malo, decían que tener relaciones sexuales es pecado. Y por eso el apóstol Pablo dice, manda a aquellos que los ancianos tengan su mujer. Porque estos falsos maestros estaban enseñando a los ancianos que para ser más santos no debían casarse. El apóstol dice, no, mándeles a que se casen. Porque la intimidad sexual es un regalo de Dios. ¿Sí? Yo cuando le dije a una hermana, la Biblia dice que la intimidad sexual es un regalo de Dios. Abrió la Biblia y dijo, ¿dónde, hermano? ¿Dónde dice? Dígame el pasaje. La intimidad sexual es un regalo de Dios dado antes de que el hombre caiga en pecado. Y debe ser santo, debe ser honroso y debe ser puro, dice el apóstol Pablo. Así que estos hombres estaban también diciendo que no se casen. ¿Sí? Otra cosa. Y de ahí nació el movimiento feminista, que no nació por el año 1800 ni 600. Los gnósticos decían que Eva era la madre de todos espiritualmente. Entonces las mujeres se estaban comenzando a levantar y estaban los falsos maestros comenzando a enseñar a las hermanas, especialmente a las viudas, ¿sí? Que estaban desamparadas, a las solteras que no tenían dónde refugiarse. Estaban comenzando a enseñar que ellos deben salir, que deben preponderarse, que deben darlo todo. Entonces, por eso el apóstol Pablo más adelante dice, yo mando a callar a las mujeres y que no se les permita enseñar, porque estaban en ese tiempo, querían, como hoy actualmente, dominar en una forma que nos vuelta. Dios nos hizo iguales. Ni el hombre tiene de pretender de ser más, ni la mujer debe pretender ser más. Somos creados a imagen de Dios, pero aquí había un problema. Había ciertas mujeres que querían coger la posta y en contra de los principios bíblicos salir. Y aunque más allá del feminismo, hay un video donde que una líder del movimiento feminista de Latinoamérica, una líder de esas, del bestia, de esas que se desnudaban en la calle, que gritaban, en una circunstancia dice que estando yendo a abortar, porque ellos luchan por el aborto, que sea legal, ha estado yendo a morir. Y en eso alguien que conoce de Dios le ha ayudado y conoce a Cristo. Y comienza a contar todo lo que está atrás del movimiento feminista. Dice que a ellos paramilitares les enseñan qué deben hacer, les enseñan psicología, les enseñan cómo hacer una revolución. Y dice esta mujer que atrás del movimiento feminista hay poderes políticos muy grandes, hay intereses económicos bien grandes. No es simplemente que vamos, que viva la mujer. Entonces estos son los problemas. ¿Cuáles eran los primeros? Eran judaizantes que querían obligar a cumplir la ley. Habían los otros maestros que eran muy libertinaje. Yo he ido a iglesias, hermano, que todo es libertinaje, sí, en verdad. O sea, no oran. Es más, en algunas iglesias creo que ahorita, así usted no lo crea, deben estar reproduciendo el mundial
el mundial que debe estar haciendo. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, hay que traer a la gente. Y ya cuando están les mandamos 2 o 3 versículos. ¿Y cuándo les vamos a predicar si no es en el mundial? Sí, hay unas iglesias que el púlpito lo han transformado en el mundial. Hay otros hermanos que han creado cristotecas. O sea que ponen música, DJ, todo para que los jóvenes vengan. No, como en Cristo somos libres, ya no hay ley. Tampoco, también falsos maestros, dice el apóstol Pablo. Y los gnósticos, esos espirituales que cada rato dicen que hablan con Dios. Una vez una mujer me dijo que Dios le habla en el oído derecho, pero cuando le habla en el oído izquierdo, ese sí es el diablo. Y por eso cuando le habla en el oído izquierdo, ahí sí esa no hace caso. Cuidado. Así que dice, por esto ni prestes atención. Ahora, hay otras también, bueno, no solo, estas eran falsas enseñanzas, ¿no es cierto? Falsas doctrinas. Falsa doctrina. ¿Qué es falsa doctrina? Falsa doctrina es algo supersticioso. Falsa doctrina es algo no común, es algo que no se ha enseñado. Y de repente tú escuchas algo nuevo, algo novedoso. Eso es falsa doctrina. Pero no solo nos dice que no escuchemos las falsas doctrinas. También nos dice el versículo 4, ni prestes atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean solo en disputas. Entonces, una cosa es que había falsos maestros que estaban enseñando falsas doctrinas. Pero también habían hermanos que estaban enseñando cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, dice que estaban enseñando fábulas. ¿Qué es una fábula? Fábula es un cuento, y hay algunos hermanos que andan diciendo, investigando quién creó a Dios. Hay un hermano llamado Armando Alducin que tiene una serie de mensajes, el mundo preadámico, que cree que antes de nosotros existía un mundo, y anda nomás creando fábulas, metiendo un versículo por aquí, metiendo un versículo por allá. Hay algunos hermanos que leen Ezequiel y Jeremías, al ángel Lucero que está en el cielo, y ya tratan de descubrir el origen de Satanás. Y hay hermanos que tratan de investigar el origen de los demonios, el origen de los caídos, la unión de los seres de ángeles, y comienzan nomás a andar cosas que la Biblia no es clara, y comienzan a fabular, comienzan a ir más allá de la Biblia que dice. Dice el apóstol Pablo, deja a esos hermanos que andan queriéndose los maestros y tratando de descubrir lo que la Biblia no dice. Diles que no enseñen eso, porque ¿qué termina eso? ¿En qué termina eso? Desviando a los hermanos. Y no solo eso, sino también terminan en interminables, porque ¿cuándo se acabará? Hacen confundir, ¿no es cierto, hermano? Hacen confundir, hablan de la vestimenta de la mujer y se van al Antiguo Testamento, y que la Biblia dice que la mujer no vestirá con el hombre, y ni siquiera saben lo que la Biblia dice. ¿Sí? Más adelante dice, el hombre no pondrá lana ni lino, entonces significa que todos los pastores deben sacarse la leva porque no puede estar la lana con esto. Y comienzan nomás a la ley, y se van para atrás, y ¿sabe qué termina? Discutiendo. Hablan del calvinismo, que sí, que el calvinismo, que inició de la reforma, y se van. ¿Y qué terminan? En discusiones. Así que le animo a que no comience a discutir cosas que no tienen mucho interés. Genealogías interminables. ¿Qué es eso? Habían hermanos que andaban diciéndose que venían de los judíos, somos descendientes de los judíos, que mi linaje es esto, yo vengo de la familia tal, y nuevamente comenzaban a discutir sobre eso. También hablaban de mitos. ¿Qué es mitos? Historias. Se inventaban nomás historias mitológicas de la historia de la iglesia. Así que, mis queridos hermanos, pero el apóstol dice 2 cosas. A los falsos maestros que están enseñando que Cristo no es Dios, ¿sí? Enseñaban que Cristo no es Dios. Si conocen algún grupo que enseña eso, se llaman los testigos de Jehová. Dice el apóstol Pablo, mándeles a callar a esos. Y por eso mismo, como les mandaron a callar a la iglesia primitiva, ¿sabes qué hicieron? Se formaron su propio grupo, porque la primera iglesia no les permitió eso. Y el primer hereje, ¿sí?, fue eso, negar la divinidad de Cristo.
Y el apóstol Pablo dice, mándeles a callar a esos. Y los primeros cristianos lucharon por eso. Entonces, como no les dejaban enseñar eso en las iglesias, se crearon su propio grupo. Después salen nomás con sus ideas que Dios todavía sigue dando revelación, que Dios me habla, que Dios me habla. Y de repente sale un hombre llamado José Smith, que dice que Dios le habló y le dijo, Smith, toda la iglesia se ha corrompido. Voy a darte un nuevo evangelio para que tú restaures la iglesia. Y nacen los mormones. Nuevamente, de todo este desbarate de atender a los falsos maestros, a las falsas enseñanzas. Los ancianos y los pastores que conocemos de la Biblia, ¿a qué? A detenerles. Sí, por eso si usted no sabe mucho de Biblia, no interprete lo que no entiende. Hay muchos hermanos en las iglesias pastoreando que no saben Biblia, hermano. No saben Biblia. ¿Y sabe qué hacen? Eso que convierte en falsas enseñanzas. Porque lamentablemente se puede decir que las falsas enseñanzas salieron ¿de dónde? De la propia iglesia. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, te mando que traces la palabra con exactitud. A los pastores que enseñan la palabra del Señor, dice, deben hacerlo con exactitud. Así como un cirujano abre y opera, así los pastores, dice el apóstol Pablo, deben trazar la palabra con exactitud, con conocimiento. Lamentablemente hay buenos hermanos con buenas intenciones que a veces enseñan cosas que no. El otro día una vez escuché a un pastor diciendo que el demonio sale cuando tosen. El demonio está saliendo y comienzan nomás a enseñar lo que no tiene que ver. Y hay muchas otras cosas más que comienzan. El otro día hacía un hermano en YouTube, por favor, ¿cómo se atreven a saltar así en el altar del templo? Altar del templo. ¿Cuál templo? Pues si el templo fue destruido en el año 70. Ahí se destruyó el último templo. Esto no es el altar, esto es el lugar donde predica el hermano. Ellos todavía creen en el altar. Y algunos cuando vayan a la iglesia se arrodillan antes de subir al altar. Arrodillan, oran. Y cuidado que hagas algo en el altar. O sea, es santo. Cuidado con el lugar santísimo. Haces algo mal y parece que Dios, como en el templo antiguo, va a venir y ¡pum! Matarte. Otra cosa. Algunos llaman al templo. Esto no es el templo, hermano. Sí. Esto no es templo. El templo fue donde que Dios mandó a que le construyeran. Esto no es templo. Esto es iglesia, que es un lugar donde se reúnen los hermanos. Esto no es templo. Ni lo que estamos construyendo tampoco se llama templo. Se llama la construcción donde va a estar la iglesia, que también debe ser considerado a sí mismo con honor, porque dice que sepas conducirte en la iglesia, que es casa de Dios. Ahora no es que vive ahí, no, pero es casa de Dios porque su pueblo está ahí. Entonces hay algunos hermanos que sin saber los motivos también hablan. Entonces el apóstol Pablo, para contrarrestar eso, dice en 1 Timoteo 3, si alguien quiere ser anciano, sea apto para enseñar. Entonces ya no va a haber ancianos que se paren y comiencen nomás a enseñar por su buena voluntad. Ahora los ancianos tendrán que ser, el primer requisito, aptos para enseñar. Había otro problema de los ancianos, el 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conducta y de fe no fingida. Había hermanos que estaban enseñando, pero su vida era equivocada. Eran antiéticos, enseñaban una cosa, pero se comportaban de otra manera. Entonces el apóstol Pablo, para corregir, entonces venían los disque maestros, porque sí conocen gente que se cree el maestro en Biblia. Un momento, voy a enseñar la palabra de Dios. Y se cree que saben cuánto, pero la Biblia dice, no saben nada. Sí, pero lo más grave de ellos es que no solo se creían que sabían y no sabían nada, sino que su vida era un total desbarate. Entonces dice el apóstol Pablo, muy bien, si alguien quiere ser anciano, deberá ser
irreprensible. Debería ser marido de una sola mujer. Debería ser hospedador. Debería ser sobrio. Porque si habían algunos borrachitos por ahí, predicadores. Debería ser no pendenciero. No debería andar hecho el vacilón. Y muchos más requisitos que hemos de ver después. Entonces el apóstol Pablo dice así: si alguien quiere ser maestro, si alguien quiere ser anciano, para que no ande enseñando todos, va a tener que cumplir ciertos requisitos. Entonces será anciano. Entonces muchos de ahí deben haber quedado que a los pastores actualmente se les mira. ¿Cómo se les mira? Porque predican, porque tiene un título y porque predica. Entonces él es pastor. ¿Dónde le dieron? En el seminario bíblico. No. A los pastores se les ve en 1 Timoteo 3. Ahí están todos los requisitos. Si usted quiere ser anciano, qué bueno. Pero si no cumple los requisitos, como dice, siga intentándolo. Así que es, mis queridos hermanos. Doctrinas falsas. Ya vimos quiénes eran las falsas enseñanzas. Vimos que estaban enseñando estos hermanos. Ahora también debemos entender que en la actualidad siguen habiendo falsos maestros, falsas enseñanzas. Y usted debe estar al tanto de esas enseñanzas. Quiero decirle, las falsas enseñanzas, todos hablan de sana doctrina, pero había 3 cosas, se puede decir, que englobaba la sana doctrina, en el cual no es negociable. Primero, Jesucristo es Dios. ¿Sí? Jesucristo es Dios. Aquel que niegue eso no se puede considerar un hermano en Cristo. 2, somos salvos solo por la obra de Jesucristo. No le podemos añadir nada ¿sí? Pero sí debemos obrar y dar frutos. Sí, debemos dar. Y tercero, Cristo vendrá por segunda vez. Y debemos celebrar ese momento y salir y evangelizar y predicar el evangelio gratuitamente. Y decir, hermanos, Cristo resucitó y va a venir. Y no negar su venida y no negar su resurrección. Lo demás son enseñanzas que se derivan de ese momento. Así que estas eran las contras de los falsos maestros. Y sabe que hoy abundan los falsos maestros. Hay enseñanzas en un libro que yo leí sobre cómo organizar la iglesia. Decía esto: cuando el creyente entra en la iglesia, tienes 10 minutos para hacer todo lo posible para que se quede. Porque si en esos 10 minutos él ya decide venir o no venir, entonces las iglesias, ¿qué hacen? Saludo, animan, película fritada fuera de la iglesia, venden discos, paseos y muchas otras cosas. Dice el apóstol Pablo: no, eres campeón. O sea, descubre el campeón que hay en ti. Ven y descubre. Ustedes ven en la Biblia psicólogos, consejeros dando consejería, animar, conferencias magistrales, cómo levantar el ánimo. Una vez fuimos a predicar, a tocar en la Shell, y el título de la enseñanza decía: ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? 5 pasos para salir de la depresión. ¿Cómo levantar el autoestima? Cuando la palabra de Dios dice: predica lo que te he enseñado, y el Espíritu Santo a través de estas palabras te irá enseñando. Claro que en algunos tiene un proceso, pero te enseñará y te redarguirá. Y como una vez me dijo un hermano, ¿sí?, que regresó a los caminos del Señor después de 1 año haberse ido. Dijo: hermano Germán, quiero decirle que ya no voy a ir a la iglesia. Así dijo. Y yo le dije: lamentablemente eso no es posible, hermano. ¿Cómo? Dice: si le estoy diciendo que me voy, le digo. Si tú en verdad has sido comprado por la sangre de Cristo, tu vida ya no te pertenece, hermano. Y aunque quieras irte, te irás, pero el Señor te traerá. Pero solo quiero decirte 2 cosas: o vienes de buena manera, o vienes de la mala manera. Pero de que vienes, vienes. Acuérdate estas palabras. Pero dice Pedro: ¿qué es mejor, que sufran haciendo la voluntad de Dios, o sufran siguiendo sus malos deseos? Pero de que el Señor, hermano, te trae. Y por último, la solución del apóstol Pablo.
Después de ver los falsos maestros, debemos tener cuidado. Tengan cuidado, sí, tengan cuidado, porque dice el apóstol Pablo, no prestes atención. Hay algunos hermanos que andan y saben ir, a ver, ¿cómo es que este Guillermo Maldonado? A ver, deja de escuchar. Y están ahí. O hay prédicas de alguno, es que viene el apóstol, es que ya viene el profeta tal de Miami, noche de sanación, y están ahí, wow, cómo han sabido hacer milagros. Dicen, no presten atención a esas cosas. Ten cuidado, mejor dedícate a leer la Biblia. Entonces el Señor te dará. Pero ¿cuál es la solución del apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, el 6 dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Desviarse de la fe. ¿Qué es desviarse de la fe? Prestar atención a falsos maestros y prestar atención a falsas enseñanzas y cosas medias raras. Y a mí me pasó esto, ¿verdad? Una vez yo me puse a estudiar el mundo preadámico del doctor Alducin, que es un maestro de la palabra de Dios, ¿sí? No es un hereje, pero como que me convenció y andaba creyendo que antes de Adán habían otras personas, estaba confundido, ¿no? Después de estudiar bien, me cuenta que eso no es algo correcto de la Biblia. Entonces no debemos prestar atención. Pero ¿qué trae escuchar malas enseñanzas? Extraviarse de la fe. ¿Qué es extraviarse? ¿Cuándo te extravías de la fe? Extraviarse es no escuchar. Extraviarse de la fe es abandonar. Extraviarse de la fe es no hacer caso. Extraviarse de la fe es decir, ay, la hermana, dale, ponen atención. No escuchar, no atender, negar, rechazar y por último, irse. Eso es, dice el apóstol Pablo, apostasía. Extraviarse de la fe. Pero ¿cuál es la solución? La primera solución que el apóstol Pablo es para que la iglesia no sufra falsos maestros, ¿sí? Que andan nomás diciendo que hablan con Dios, que son profetas, que la enseñanza. La primera cosa que el apóstol va para que la iglesia prevalezca, y lamentablemente, hermanos, la mayoría de iglesias del Puyo se dejaron intimidar por los falsos maestros, por las malas enseñanzas. Yo cuando he visitado algunas iglesias es, hermano, medio raro. Y es más, las iglesias más, unas de las que se creen más centradas, también se han extraviado. Por andar escuchando, yo conozco a un hermano que le considero un gran siervo de Dios, pero se dejó intimidar y su enseñanza de libre congregacionalismo. Y otros hermanos que por andar escuchando esas ideas novedosas de que no hay pastores, de que no debe haber líderes, y suena bonito, ¿no? Suena bonito la comunión, no hay líderes, no hay pastores, y suena, se dejaron ir. La primera solución es enseñar a maestros aptos, que en la iglesia haya personas aptas en la palabra del Señor. Y segundo, enseñar a la iglesia verdadera doctrina. Lo que estoy haciendo en esta mañana parece aburrido, parece cansado, parece como que, hermano, ¿qué está dando clases de qué? Pero esta es la verdad. Parece que leemos el pasaje, cada pasaje, hermano, enséñenos el amor de Dios, cómo salir de la presión. No, deben estar preparados, mi querido hermano. Entonces, la primera cosa para contrarrestar las falsas enseñanzas y los falsos maestros es que los pastores se preparen. Y se preparen para que ellos preparen a la iglesia y dejen de andar con novelerías y preparen a la iglesia. Y la segunda cosa, que esto sí me encanta, la segunda cosa es que el apóstol Pablo dice, el 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe. Dice el apóstol Pablo, hay bastantes malas enseñanzas. Hay bastantes falsos maestros. Y estos falsos maestros dice que enseñaban con dureza. Enseñaban solo para pelear. Cuando hablaban de Biblia, no hablaban para convertirle al hermano,
sino simplemente hablan de Biblia para ver quién tiene la razón. Viene con la intención de refutar, con la intención de ver quién tiene la razón. Nosotros cuando hablamos de Biblia, cuando hablemos de Biblia, dice el apóstol Pablo, no anden hablando de que, es que en tu iglesia hacen eso, en la mía no hacen eso. Y andan nomás viendo cuál bíblica es. Dice el apóstol Pablo, no hablen de qué iglesia es la correcta, hablen de sus vidas, hablen de quién tiene más amor, dice, hablen de quién tiene una verdadera fe, hablen de quién tiene más comunión, dice el apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo decía un hermano, cuando un testigo de Jehová viene, a los testigos de Jehová es duro de enseñarles. ¿Y por qué es duro? Porque no importa que tú le convences. Él va a la iglesia. Ellos creen en la torre Watchtower, que en Estados Unidos Dios le habla a los profetas que ellos tienen. Ellos se comunican con Dios. Nadie sabe qué dicen, pero ellos se comunican con Dios. Y Dios les habla a ellos. Entonces lo que ellos creen, igual que los mormones, es directo de Dios. O sea, que tú estás equivocado, ¿no es cierto? A un testigo de Jehová. Él va a sus ancianos y nuevamente borrado el disco. Por eso hay que predicarles con el amor. Decía un hermano, cuando viene un testigo de Jehová, yo les digo, ¿qué fue? Venga, en el nombre de Jehová, aleluya hermano, venga, la paz sea al Señor con usted. Y trato de mostrarles el gozo del Señor. ¿Sabe por qué, hermano? Porque ellos niegan al Espíritu Santo. Y si ellos niegan al Espíritu Santo, aunque vean caras alegres, solo el Espíritu puede dar el gozo de la salvación. Entonces el hermano dice, a los testigos de Jehová hay que enseñarles con el amor, con la enseñanza, con la fe que solo el Espíritu Santo produce. Porque en sus vidas no van a sentir eso, porque niegan al Espíritu Santo. Caras vemos, corazones no sabemos, dice. Había entonces, mis queridos hermanos, falsos maestros, falsas enseñanzas. Quisiera decirles que la solución del apóstol Pablo, esto porque no hemos visto las falsas enseñanzas. A través de todo el libro vamos a ir viendo lo que son falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Entonces, dejemos que los maestros que enseñan la palabra de Dios no sean los únicos que interpreten, no. Pero sean los que están encargados para eso. Usted escucha a buenos maestros. Entonces el apóstol Pablo contrarresta y dice, para que la iglesia de Cristo se cuide, los maestros van a tener que ser aptos para enseñar y también deben tener una vida ejemplar y que enseñen la congregación. Y a través de todo el libro de Timoteo vamos a ver las buenas doctrinas. No puede faltar. Y segundo, dice el apóstol Pablo, para que la iglesia no se deje intimidar, sean amorosos, sean fieles. En vez de andarse peleando, sean de buena conciencia, sean de una fe no fingida, no sean falsos, dice. Porque ¿sabe qué? Le voy a decir algo. Si algo prevaleció a la iglesia de Cristo, no fue el conocimiento, sino fue el amor en la comunión. No porque al inicio habían, maestros doctores en teología, sino porque los hermanos se amaban, se honraban y se animaban los unos a los otros. Eso hacía que el Espíritu de alguna forma ponga a algunos maestros para que les aclaren las enseñanzas. Entonces hemos visto, mis queridos hermanos, estos principios fundamentales acerca de las falsas enseñanzas. Amén. Amén.